Bueno, buenas tardes ante todo. Hoy vamos a dar el práctico de motopalas. Bueno, eh, este es el práctico número 3 que, que van a tener que presentar en la carpeta, que formará parte junto con el próximo, que es equipo de carga y transporte de camión y excavador y cargador frontal, de los dos prácticos del siguiente parcial. Bueno, ustedes ya obviamente vieron la teoría de este tipo de equipos. Es un equipo de movimiento de suelo que realiza la etapa de carga, excavación, carga, transporte y distribución. ¿Mm? Eh, es un equipo de alto rendimiento, adecuado para grandes distancias de transporte. ¿Mm? Que está entre los 200, 250 metros y hasta 2000 metros. Se lo puede utilizar con bastante eficiencia. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el método Caterpillar, que es el que está en el manual de Caterpillar. O sea, si bien lo que vamos a ver nosotros es un método genérico, Caterpillar lo tiene distribuido, digamos, definido para los distintos tipos de tamaños de equipo, distintos tipos de equipos, si son trailers simples o trailers de doble motor, o si son de cargador autocargables. Tiene sus propias, como van a ver ya, lo que vamos a ver hoy, tiene sus propias curvas de cálculo, si bien la metodología es la misma. ¿Mm? Solo se modifican las curvas de pendientes compensadas, que como habrán visto en la teoría, son las que representan esa velocidad o ese tiempo de traslado en dos condiciones, con la máquina cargada y la máquina vacía, y que tiene en cuenta, digamos, como para que se lo entienda simplemente, lo mismo o algo similar a lo que se tiene en palas de arrastre, ¿sí? Ya que el equipo tiene características similares. La diferencia es que tiene su propio motor, ¿no? Su propio tractor. Entonces, se utiliza para su diseño el concepto digamos, de la resistencia al rodamiento, definida por el peso de la máquina, por la resistencia que ofrece la superficie de rodadura y el propio sistema mecánico que genera el movimiento en la máquina, ¿no es cierto? Transmisión, neumáticos, etc. Entonces, esta pendiente compensada viene a representar esa esos coeficientes de ajustes que nosotros le poníamos a la pala de arrastre, como factor de operación y factor de pendiente, que acá vienen, digamos, en un solo valor, en una sola familia de curvas, donde se pueden, acá yo les puse los gráficos, se pueden ver dos tipos de curvas para la máquina cargada y para la máquina vacía, y estas curvas, que en definitiva vinculan distancia de acarreo con tiempo de acarreo, en función de la pendiente compensada, que es una combinación entre la resistencia a la rodadura y la pendiente real del terreno. Así que en definitiva, estas curvas son curvas de velocidad. Fíjense, es una curva de velocidad, espacio-tiempo. ¿Sí? Nada más que esa velocidad viene para una misma máquina definida
por la pendiente compensada, que es la combinación de la pendiente ficticia, por la cual se asocia la resistencia al rodamiento del terreno, y la pendiente real del terreno. Combinadas esas dos, generan lo que se denomina pendiente compensada, y ahí ya está incorporados los factores de corrección del equipo. Solamente hay que agregar el factor de eficiencia, que que tiene que ver no con el tipo de equipo, sino con la duración o las condiciones externas en las que se realiza la obra. Entonces vamos a resolver el primer práctico, ¿sí?, que se trata de la parte de lo más simple, que es resolver el rendimiento de una máquina, ¿sí?, o de un conjunto de equipos. Entonces, el primer práctico, como dice aquí, dice calcular el rendimiento expresado diario, expresado en condición de yacimiento, de 4 motopalas de 16,1 metros cúbicos de capacidad RAS y un tractor empujador en las siguientes condiciones de trabajo. Entonces, la idea es simplemente calcular cuánto rinde esto, cuánto rinde ese conjunto. Yo les doy como dato una capacidad al RAS, que es la capacidad de la caja, y habrá que determinar la capacidad colmada, con los mismos criterios que se utilizó para pala de arrastre, donde el montículo que se forma por encima del borde de la caja adquiere una altura en función del tipo de suelo. Si el suelo es un suelo tipo arenoso, friable, sin cohesión, o con poca cohesión, el valor ronda los 30%, y si el suelo se trata de suelo arcilloso, está en el orden del 40%. El arcilloso o arcillas densas están en el orden del 40%. El tractor empujador, como habrán visto en la teoría, es una topadora que se utiliza para poder empujar o ayudar al equipo en el momento de la carga, del corte de suelo, para darle un poco más de potencia y más posibilidad de cortar suelos, sobre todo cuando son suelos duros, porque si esa potencia tendría que estar disponible en el motor de la máquina, muchas veces se hacen demasiado grandes los motores para lo que después necesita el equipo como resto de movimiento, que es el traslado, la descarga y el regreso, donde no necesita tanta potencia. Entonces, el desperdicio que se genera poniéndole un motor tan grande no se justifica, y entonces se usan un tractor empujador para el grupo de motopalas, y si bien parece como que podría ser más oneroso tener una topadora más, en realidad esa topadora se usa para muchas otras cosas, y entre esas para empujar, en este caso, un grupo de motopalas. Y ahí surge el concepto de número óptimo. Número óptimo, que es aquel que representa la cantidad exacta o justa de equipos para que el circuito de todo el movimiento, o sea, todas las etapas del movimiento que realicen los equipos, se realice dentro de un tiempo determinado, como para que el equipo no esté esperando ese tractor empujador, ¿sí?, y se pueda hacer todo su circuito en forma continua. Ya lo vamos a ver esto en los cálculos. Entonces, en principio, este trabajo tiene como dato la capacidad del RAS del equipo, la distancia de transporte, que es una distancia media o promedio entre la excavación y el lugar de depósito. Siempre son distancias entre baricentros. El tipo de suelo, que es una arcilla. El estado del camino, o sea, el camino es el que va a transitar el equipo entre
el punto baricéntrico de carga y el baricentro de la descarga, y la pendiente de ese camino. ¿Por qué? Porque tanto el estado del camino como la pendiente son los que necesito para determinar la pendiente compensada, y a partir de ahí poder entrar en las gráficas y calcular el tiempo en que va a demorar en hacer el circuito de ida y el tiempo del circuito de vuelta. Entonces, la expresión general que se usa para calcular la producción es la misma que en otros equipos, es carga por número de ciclos. La carga viene dada por la capacidad de la pala más la capacidad más el excedente, que se denomina capacidad colmada. Siempre el equipo, esa carga viene dada en suelo suelto. Después, si nosotros queremos transformarla en yacimiento, habrá que hacer las reducciones correspondientes según el tipo de suelo. Y el número de ciclos viene dado por el ciclo de todas las etapas, o sea, el tiempo en que demoran hacer todas las etapas. La carga, el tiempo de carga, el tiempo de transporte, cargada, la máquina, el tiempo de descarga, y el tiempo de regreso con la máquina vacía hasta el punto de inicio del nuevo ciclo. Todo eso conforma, esos 4 tiempos conforman un ciclo completo. Entonces, el trabajo va a ser, en principio, establecer cuál es la carga, después el número de ciclos, la producción, y después el rendimiento aplicando el factor de corrección correspondiente al tiempo, o sea, el factor de eficiencia solamente, ya que los otros factores de corrección, dado por el tipo de terreno del camino y la pendiente, ya van a estar implícitos en el tiempo que saco de las curvas. Entonces, la capacidad de carga viene dada por los 16,1 metros cúbicos del dato, capacidad del RAS. Para el caso de suelos de arcilla, se aplicará el factor del 40% para determinar la capacidad colmada, que está colocado aquí. Y la capacidad colmada será esa capacidad al RAS por 1,40 en realidad. Solamente está expresado, no está hecho el cálculo con ese valor. Acá sí, está hecho el cálculo con este valor y este valor. O sea, 16,1 por 1,40 me da la capacidad colmada. O sea que son equipos que pueden transportar hasta 22,5 metros cúbicos. Este equipo. Como me pidió el trabajo que lo exprese en yacimiento, entonces hago la reducción a ese estado. Entonces para eso necesito conocer el porcentaje de expansión que tiene ese suelo, que es arcilla, y que de acuerdo a las tablas que tenemos, acuérdense que la arcilla tiene un factor de expansión entre el 30 y el 35%. Entonces, aplicando ese factor, entre el 30 y el 35%, tomo un promedio. Esto conceptualmente saben que el promedio lo tomo cuando no conozco con precisión el suelo. Ahora, si yo puedo conocer ese valor con precisión, el laboratorio me lo puede dar. La capacidad reducida será la capacidad colmada en estado suelto, dividido el factor de esponjamiento, 1,33, y eso me da la capacidad colmada en condición de yacimiento. Ahí ya tengo la carga, ¿sí? O sea, de la fórmula de producción tengo la carga, me falta el número de ciclos. Entonces, el ciclo está formado por 4 tiempos. Tiempo de carga, tiempo de transporte, tiempo de descarga y tiempo de regreso. Tanto el tiempo de carga como el tiempo de descarga son valores experimentales, ¿sí? Que tienen más que ver con la cantidad, el volumen que tiene que descargarse. Entonces el tiempo de descarga va a incrementarse en la medida que se incrementa el tamaño de la pala, y entonces el Caterpillar establece una serie de recomendaciones respecto a los tiempos de carga
por ejemplo, cuando son palas entre 8 y 15 metros cúbicos de capacidad suelta colmada, demora 0,6 minutos, cuando son palas de un poco mayor porte, hasta 25 metros cúbicos, 0,8 minutos, y para motopalas más de 25 metros cúbicos, 1 minuto. Entonces, se adopta de esa lista. No hay que hacer ningún cálculo. Lo mismo para el caso de la descarga, con el mismo rango de, digamos, de capacidades. La descarga es un poco más rápida, obviamente, porque el equipo no tiene que ir haciendo fuerza para romper, roturar y meter el suelo adentro de la caja. La descarga siempre es un poquito más lenta, más rápida, entonces varía entre 0,6 y 0,8 minutos. ¿Mm? Bueno, en este caso, como la pala en definitiva habíamos visto que en los estados sueltos tiene 22,5, entonces es una pala que va a estar ubicada en el rango medio, entre 15 y 25 metros cúbicos. Adoptamos 0,7 minutos. Y ahora lo que nos queda es ver cómo determinar el tiempo de transporte, tanto de ida como de vuelta. O sea, pala cargada de ida, pala vacía de vuelta. Para eso, de esta tabla, que ustedes la tienen y que la tienen que tener después como referencia, se aplica, se define una resistencia al rodado en kilos por tonelada, que varía en función del tipo de superficie donde transita. Por ejemplo, para superficies duras, como pavimentadas, la resistencia a la rodadura es la mínima. ¿Por qué? Porque no hay deformación del suelo. Toda la deformación y la resistencia viene dada por el sistema o sea, la deformación de la cubierta, toda la resistencia interna a la rodadura que tiene el equipo, y la resistencia al rodamiento superficial de la calzada, o sea, el MU, pero no viene dada por la deformación en sí de la superficie debajo de la rueda. Entonces, por eso es que en este caso es mínima la resistencia. Esa resistencia se va incrementando a medida que el suelo abajo se va deformando y impide cada vez más el avance del equipo hasta llegar al extremo de la tierra más blanda y fangosa, o sea, la que más se deforma, y que es la que mayor resistencia, digamos, ofrece al avance del equipo. Entonces, de esta escala, y en función de estas descripciones, uno elige la resistencia a la rodadura dentro de un valor que se acerque o se asemeje a las condiciones reales que tengo de terreno. Esa resistencia se puede calcular en forma precisa, o incluso Caterpillar tiene unos ábacos donde la calcula en función del peso del equipo, hay una serie de variables, pero en esta tablita es más simple, se le da valores de referencia que pueden ser adaptados a casi cualquier condición de terreno, y sin mucho error se puede determinar esa resistencia a la rodadura. Entonces, en el caso nuestro, tenemos que ir a ver qué es lo que dice el ejercicio respecto al estado del camino, y el camino dice, bueno, yo preveo que en la obra, durante la duración de la obra, voy a tener tierra blanda con baches y huellas. O sea, el camino va a estar en condiciones bastante malas. Entonces voy a la tabla y veo que puedo tener dos opciones. Esta que dice arcilla dura con huellas,
por lo tanto, por ahí se separa un poco de mi descripción. Y la que sigue, que es tierra sin estabilizar, ahuellada, que cede mucho bajo el peso, los neumáticos se hunden, entonces dice que en esas condiciones la resistencia aproximada es de 75 kilos por cada tonelada de peso del equipo. Entonces, puedo elegir esa, que es la que se me ajustaría más a mi condición, y calculo la resistencia de la rodadura con eso. Para hacer el cálculo, es muy sencillo. La resistencia, la pendiente ficticia, IRR, que representa a esa condición de terreno, o sea que lo que hace en realidad este calculito es suponer que esa resistencia a la rodadura es como si fuera una pendiente, como que el terreno se inclina una cierta cantidad que hace que ejerza una resistencia al avance del equipo, digamos, similar a la resistencia que ejerce la deformación del suelo, ¿sí? En definitiva, eso es aproximadamente, conceptualmente, lo que hace este cálculo. Entonces, cuando yo elijo ese valor de resistencia a la rodadura, lo único que tengo que hacer es dividirlo por 10. Si bien acá está el cálculo completo, por 0,01 toneladas por kilo por 100, es lo más fácil, es directamente dividir por 10 y expresarlo en porcentaje. O sea, los 75 kilos por tonelada pasan a ser una pendiente ficticia de 7,5%. Como si el terreno en ese lugar tuviese una pendiente del 7,5%. Y a esa pendiente ficticia le tengo que sumar o restar la pendiente real del terreno en función de que esa pendiente sea positiva, o sea, hacia arriba cuando el equipo avanza, y negativa cuando el equipo vuelve, o sea, va para abajo cuando el equipo vuelve, o va para arriba cuando el equipo avanza cargado, o inversa, si a mí la pendiente me dicen es menos o tanto por ciento, entonces actúa al revés. Cuando el equipo va cargado, baja, entonces esa pendiente acciona al revés, acciona a favor del avance, y cuando el equipo vuelve, el equipo sube. Entonces, eso hay que tener en cuenta el signo de la pendiente real del terreno. Y ese signo, obviamente, yo se lo tengo que dar como dato, porque es cómo la pendiente va a estar a favor o en contra del avance cuando va o cuando vuelve del equipo. En este caso, el dato es, la pendiente es del 5%. Si la pendiente es del 5% positiva, sin signo, es positiva. Si no, le tendría que aclarar que la pendiente es negativa. Entonces resolvemos este caso con pendiente positiva. Entonces, a esa pendiente ficticia de 7,5% le tengo que sumar la pendiente del terreno real en el caso cuando avanza el equipo, o sea, cuando va cargado, cuando va de ida. Y la tengo que restar cuando va de vuelta. O sea, ¿por qué? Porque de vuelta ese 5% se transforma en menos 5%. Entonces, acá van a ver los dos cálculos, ¿sí? Van a ver el cálculo con la pendiente compensada de acarreo, o sea, cuando va el equipo, se le suma 7,5 más 5, y cuando vuelve, esa pendiente compensada de regreso se calcula como 7,5 menos 5. Entonces, estas dos pendientes que se calculan de esa forma son las que están representadas en las gráficas, ¿sí? Estas gráficas de máquina cargada y máquina vacía, representan las velocidades de acarreo en función de esa pendiente compensada. Entonces yo tendré que entrar en ordenadas con la distancia de acarreo o la distancia de transporte, que es 700 metros.
¿sí? Y tendré que tocar la curva que corresponde a la pendiente compensada calculada para la ida y bajar hacia el eje de ordenadas y obtener el tiempo que demora en hacer el acarreo, o sea, la ida. Máquina cargada, subiendo el 5% en un terreno en esas condiciones, blando, con dificultades. Entonces, acá yo puse, acá tienen la escala en metros y en pies. Obviamente nosotros trabajamos en metros, entonces en este caso que son 200, 400, 600, 800. La marca grande está indicando 200 metros de cada salto. La marca más chica es el 100, así que en este caso 700 metros, ir una línea paralela al eje de ordenadas, y por donde abscissa, y corto la curva que corresponde al 12%. Como en este caso no tengo una curva, porque fíjense que las curvas saltan de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 15, la última salta al 5%, lo que tengo que hacer es poner una línea que aproximadamente represente la... Acá. Fíjense, lo que tengo que hacer es decir, bueno, a ver, busco el 12%. Entre el 10 y el 15, la mitad, ¿sí? En este intervalo, entre 10 y 15, tendría que ser 12,5. Entonces, hay que hacer una interpolación de la curva aproximada. Vamos a ver un poquito, esto daba como pendiente compensada el 12,5 de máquina cargada. Entonces, vamos a buscar el 12,5, aproximadamente aquí, y el 700 está acá. Entonces, fíjense que la posibilidad, el tiempo, perdón, de acarreo, la escala está un poquito borrosa, pero esto salta también de punto 40 en punto 40, o sea, arranca 0, 0,40 minutos, 0,80, 1,20, 1,60, 2 metros, 2 minutos, 2,40, 2,80, 3,20 y así. En este caso acá está en 4,40, entre 4,40 y 4,60. La mitad, que es esta línea, es 4,40 y 4,80. Entonces la mitad es 4,60. Esto está aproximadamente, si hacemos una interpolación gráfica, este punto sería 4,50, aquí, ¿sí? Aproximadamente 4,55, podríamos decir que es y así de esa manera se saca, interpolando gráficamente, el tiempo. 4,55 el tiempo, ese es el tiempo que demora entonces la máquina en ir cargada. Ya está cargada, en transportarse desde el punto, digamos, desde el baricentro de la excavación hasta el baricentro de la descarga. Pero ya la máquina cargó aquí, ¿sí? El tiempo de carga ya está tenido en cuenta arriba. Es el primer tiempo que tuve en cuenta. Para el tiempo de descarga, de la misma escala, y tomando el mismo criterio, elijo 0,7. Y para el tiempo de regreso, obviamente tengo que poner el mismo tipo de terreno, porque se supone que va y viene por el mismo camino. Hago los mismos cálculos, nada más que ahora le resto,
¿sí? La pendiente real del terreno del 5%, que es positiva. Entonces, ese 7,5 se me transforma en 2,5. ¿Por qué? Porque la pendiente real ayuda al equipo, tirándolo hacia abajo por efecto de la gravedad, obviamente. Entonces, al gráfico de regreso, tengo que entrar con 2,5. ¿Sí? Entonces, busco el 2,5. Fíjense que este gráfico de regreso tiene 0, 4, 6, 8. Entonces, el 2 estará por la mitad y el 2,5 un poco más hacia allá. Puedo buscar aproximadamente, esto es así, no tiene una forma exacta de hacerse, ya que son gráficos experimentales. Se saca aproximadamente el tiempo que demora en regresar, vacía la máquina, y en este caso el tiempo de retorno va a estar entre 0,80 y 1,20. Esta mitad es 40 sería 0,80, 1, ya que esto va salta de 0,20, es 1 aquí. Por lo tanto, esto sería aproximadamente entre 1,15 aproximadamente. 1,15 minutos es el tiempo que demora en volver. Entonces, el tiempo del ciclo finalmente es la suma de este tiempo, más este tiempo, más este tiempo y este. ¿Sí? Los 4 tiempos del ciclo. 7,10 minutos demora en hacer toda la vuelta. Cargar, trasladarse hasta el punto de descarga, cuesta arriba, descargar, trasladarse al punto de carga de vuelta, cuesta abajo. Y reiniciar todo su ciclo. Les diría que esta es la única parte del ejercicio que tiene cierto grado de dificultad y en el cual tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tienen que seleccionar correctamente de esta tabla la resistencia al rodamiento, ya que de eso depende la pendiente compensada y obviamente dependerá en los tiempos que más pesan en el ciclo, ¿no? Porque tanto el tiempo de carga como el tiempo de descarga no son tan importantes respecto a los tiempos de traslado. Por eso es importante que ahí ajusten, digamos, lo más posible el cálculo para poder obtener un tiempo de ciclo lo más ajustado posible a la realidad del ejercicio. En ese tiempo del ciclo, ahora se aplica el mismo cálculo que hacíamos en el caso de pala de arrastre, donde la cantidad de ciclos va a ser 60 minutos por hora dividido el tiempo del minutos por ciclo y puedo obtener la cantidad de ciclos que voy a hacer por hora. O sea que la máquina realiza casi 8 ciclos y medio en una hora. La producción de una motopala por hora va a ser la capacidad de una motopala por el número de ciclos que hace en una hora, y una motopala produce 143 metros cúbicos por hora. Por día se multiplicará por 8 para que nos den 8 metros cúbicos por día, y para las n motopalas que tenga que considerar, en este caso 4, tengo 4 por este valor, ¿no es cierto? 4 por 1146 me da 4583 cúbicos por día. Esa es la producción de las 4 motopalas. Hasta aquí es producción. Para que esto se convierta en rendimiento, tengo que aplicar el último factor, que es el factor de eficiencia, que es un factor que depende de la duración de la obra, y que para el caso de motopalas tiene un valor específico,
que viene, ¿sí?, del caso de la misma línea que se utiliza para el caso de palas de arrastre, ya que el equipo es similar. Entonces, en ese caso, se adopta un valor, en este caso yo adopté 0,57 porque como estoy solo calculando rendimiento, puedo elegir. A mí nadie me dijo en este caso qué tiempo de duración tiene la obra, pero asumo una obra de larga duración o en la peor condición en todo caso. Entonces, aplicando este factor de eficiencia, el rendimiento de las 4 motopalas, esto en realidad no es unitario, acá es el rendimiento total, es la producción, ¿sí?, la producción de las 4 motopalas por el factor de eficiencia, o sea que estos 4.583 se transforman en 2.612 metros cúbicos por día, o sea, una merma importante en función de la eficiencia. Hasta aquí la solución respecto al rendimiento. El próximo paso es determinar si ese grupo de motopalas está dentro del número que se denomina número óptimo. Y ese número óptimo es la cantidad de motopalas necesarias para que, a medida que el tractor empujador, la topadora que hace todo el proceso de empuje y que tiene su propio ciclo, que ya lo vamos a ver, pueda, digamos, las cuatro motopalas en este caso tendrían que dar vuelta, hacer todo el circuito completo, todo un ciclo, y cuando vuelven a la posición de carga, para que el tractor empujador comience otra vez el proceso de empuje, no esté esperando que el tractor termine con otra motopala anterior. Si eso sucede, ¿qué pasa? Sucede que ese tiempo de espera es un tiempo que hay que sumarlo al ciclo, porque ya que el ciclo está formado por 4 tiempos nada más: carga, transporte, descarga y regreso. Si yo le agrego un tiempo de espera, es un quinto tiempo que tendría que incorporarlo al ciclo de la motopala. Entonces, ese tiempo o ese aumento del ciclo hace que el rendimiento baje, ya que el ciclo se estira. Si bien no se estira la distancia, no cambia la pendiente compensada, no cambia nada, es un tiempo que hay que agregarlo. Para que no suceda eso, la cantidad de motopalas tiene que ser la justa. ¿Para qué? Para que durante el proceso de empuje que hace el tractor topador, ¿sí?, y regreso a su posición de vuelta para poder reiniciar otro empuje, las otras motopalas hagan todo su circuito, ¿sí?, y el tractor empujador ya esté listo esperando a la motopala. Que el tractor empujador espere a la motopala no suma al ciclo, porque en definitiva no interviene el tractor en todo, en el movimiento de suelo en sí de la motopala. Entonces, la mejor condición será que cuando esté ajustado, o sea que el tractor empujador termina su función, se reposiciona y ya la siguiente motopala entró a la excavación y comienza de vuelta su ciclo, un nuevo ciclo. Si eso no sucede, la mejor condición es que el tractor espere, ¿sí?, pero la peor condición es que las motopalas esperen. Y las motopalas van a esperar si son mucha cantidad de motopalas y hace que el tractor necesite tiempo para poder empujar el resto, y ya llegó la primera de vuelta y sigue esperando hasta que termine su función. Entonces ahí tengo una cantidad excedente de motopalas por encima de lo que se denomina el número óptimo, que sería aquel número en el cual no espera ninguno, ni el empujador ni la motopala. Para calcular el número óptimo, la teoría ya les definió cómo se hace el cálculo, pero que en definitiva
ese número, ese calculito, esta fórmula sale de ese concepto que les acabo de explicar, de considerar que el ciclo de la motopala es igual al ciclo del empujador por el resto de las motopalas. O sea que si yo tengo 10, por ejemplo, el ciclo de una motopala debería ser igual al ciclo del empujador por 9, o sea, por el resto de las motopalas. Por eso es número n óptimo menos 1. De esta formulita hay que calcular el ciclo de la motopala, lo tenemos, y si quiero calcular el número óptimo, necesito el ciclo del empujador. Y el ciclo del empujador se calcula de esta forma. Tiene 4 tiempos, igual que la motopala. El primer tiempo es el mismo tiempo de carga de la motopala, ya que tiene que actuar en todo momento que está realizando esa operación la motopala. Entonces, si yo adopté un tiempo de ciclo de carga de la motopala, ese mismo tiempo corresponde al primer tiempo de carga del empujador, ¿sí? Que obviamente mientras la pala esté cargando, el empujador está empujando, está haciendo la misma operación. El segundo tiempo es un tiempo de impulso, o sea, terminó la carga y el empujador comienza tiene que hacer un impulso a la motopala para que salga de la excavación cargada y arranque, y digamos, ayude a tomar velocidad. Ese tiempo es experimental, es fijo y se fija en 0,15 minutos. El tiempo de maniobra, que es el tiempo en que la motopala, el empujador, el tractor empujador, regresa a su posición original, ¿sí? Hace todo el regreso a la posición original, ese tiempo se lo asocia al tiempo de carga a través de considerar el 40% de ese tiempo de carga. Entonces, de este 0,7, en este caso, o del tiempo de carga de la motopala, el 40% de ese tiempo se llama tiempo de maniobra. Y el tiempo de contacto es el tiempo que, una vez que está posicionada la motopala, hay un momento en que el tractor tiene que acercarse en forma lenta para no dañar el equipo, y hacer contacto con la motopala, y a partir de ahí comienza el empuje o la carga. Ese tiempo se llama tiempo de maniobra y es experimental y se toma 0,1. Entonces, en este cálculo, la única variable es esta, es el tiempo de carga. Según sea el cual adopté, es el que viene acá, y todos los demás, uno es fijo y el otro depende del primero, y el último también es fijo. ¿Sí? Entonces, este tiempo del ciclo del empujador, que es este tiempo, este ciclo que está acá, es el que interviene en el cálculo. Entonces, el número óptimo, haciendo el despeje de esta fórmula, es ciclo del empujador más ciclo de la motopala, ya que esto cuando multiplica acá se distribuye, este pasa sumando a este lado, y el ciclo por número óptimo pasa dividiendo abajo. Este cálculo, en definitiva, toma el ciclo del empujador, el ciclo de la motopala, y divide por el ciclo del empujador. Este número, 6,8, es el número óptimo de motopalas que se necesitaría para que ninguno espere. Entonces, yo lo que tengo que hacer es comparar las motopalas que tengo con esto, y si estoy igual o por debajo, o sea que acá esto es igual o menor, esto es igual o menor que esto, estoy en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque tengo menos cantidad de motopalas que el óptimo. Quiere decir que aquí, en este caso, va a esperar el empujador hasta que regrese la motopala siguiente. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Escucho ofertas. No, por ahora, ingeniero. Bueno,
Entonces, continuamos con el siguiente ejercicio. Si entendieron esto, que es el básico, todo lo demás es prácticamente lo mismo, tiene pocas variantes. Sí, la variante es qué pasa cuando esto no es, digamos, cuando esto termina siendo superior. Entonces yo hice un ejemplo acá del mismo ejercicio, pero con algún cambio en las condiciones, por ejemplo, en la distancia de transporte, en el tipo de estado de camino, como para que forzar a que el resultado sea diferente y ver qué pasa cuando la cantidad de motopalas termina siendo superior al número óptimo. Entonces, en este caso, acorté la distancia de transporte y mejoré el camino. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? ¿Qué les parece? A ver si alguno se anima a contestarme, así no nos dormimos tanto. Las motopalas llegan más rápido de vuelta a la zona de carga. Exacto. O sea, disminuí, perdón, el tiempo del ciclo. O sea, el ciclo es más corto. Y al ser más corto, las motopalas llegan más rápido al punto de carga y eso hace que obviamente eh, termine siendo, impactando en el número óptimo. Entonces hice todos los mismos cálculos, ¿sí? No hay variación, pero la diferencia, a ver si está bien esto, sí, 400 metros, 400 metros, o sea, acá cambié, fíjense que ahí se me modifica, al modificar el tipo de camino, en lugar de tomar 75, tomo 50 como resistencia a la rodadura, ¿sí? Entonces, al poner 50, ese 50 se me transforma en 5% de pendiente compensada, perdón, de pendiente de resistencia al rodamiento. Sumado al 5% de la pendiente compensada, vamos a corregir esto, me da el 10% para el caso de la ida, o sea, mejora un poco la pendiente, del 12,5 pasa al 10, al 10, entonces se reduce el tiempo de traslado a 2,15 aproximadamente, vamos a ver qué es lo que puse, 2,15, y en el caso de la pendiente a la rodadura de regreso, aquí fíjense que el 5% se resta al 5% de pendiente de rodadura, entonces la pendiente compensada termina siendo 0. O sea que la pendiente real del terreno termina compensando la pendiente a la rodadura, entonces la compensada es 0 y la velocidad de traslado es esta curva. Entonces para 400 metros el tiempo de traslado es un poco superior a 0,60 minutos, 0,60 minutos, o sea, más o menos 0,65. Entonces, ¿qué pasa? Ese tiempo, el tiempo anterior, que era de 7 minutos y pico, pasa a 4 minutos y medio, 4,30 minutos. Eso hace que haya más ciclos por hora, mejora el rendimiento, y esa cantidad y aumenté la motopala a 5. Eso también era otra variable para poder, para que me dé un poco más de motopala a ver qué pasaba, para forzar, digamos, ese cálculo. Entonces, como son 5 motopalas, es un poco más el rendimiento. Bueno, el rendimiento, la producción por el factor de eficiencia me da 5.300. Ahora el cálculo, en este caso, yo puse 0,8, pero era 0,7. A ver acá cómo me modifica esto, 1,23. Bueno,
como es 1.23 el ciclo de la motopala, eso no se modifica, el ciclo del empujador, porque la motopala es la misma, o sea, tomé los mismos tiempos. El número óptimo ahora es 4,4. Si el número óptimo es 4,4 y las motopalas son 5, como yo adopté, estoy en malas condiciones, o sea, tengo más motopalas que el número óptimo. Entonces tengo que aplicar el factor de corrección. El factor de corrección, en definitiva, se deduce, es una relación entre el número que tengo óptimo y el número que tengo real, que se puede calcular de esta manera o con un cálculo más, digamos, más, es un poco menos preciso, pero queda casi lo mismo, directamente número óptimo sobre número real. Pero el poquito más preciso es hacer número óptimo menos 1 y número real menos 1, que es lo que surge de la deducción de la formulita que la tienen en la teoría. En definitiva, número óptimo, que es 4,4 menos 1 da 3,4, y el número real menos 1 da 4. El factor de corrección es 0,85. Este factor de corrección tiene que ser menor que 1, siempre. ¿Por qué? Porque quiere decir que esto me está expresando de que hay una reducción del rendimiento a partir de incorporar ese mayor tiempo de espera. Que eso es lo que tiene en cuenta este factor de reducción. Entonces, ¿qué pasa? Aplico este factor de reducción al rendimiento que había sacado para obtener un rendimiento un poco más bajo del que realmente podría ser con las 5 motopalas, ya que ese aumento de motopalas me generó una demora a partir de la espera. Entonces, si vamos al caso, digamos, hay veces hay que ver si conviene poner una motopala más o mejorar esta condición. En este caso, la pérdida no es tanta, pero cuando se me van modificando las condiciones reales de trabajo, puede haber un factor de corrección todavía más severo. O sea, que dé mucho menos que 1. ¿Se entiende cómo es el cálculo cómo es la corrección? En un ejercicio de esto siempre hay que hacer este cálculo, hay que hacer el cálculo del número óptimo para verificar esto. Si esto da mayor que, si esto da mayor que el número óptimo, mayor que la cantidad de motopalas, no se hace la corrección. ¿Alguna consulta? Profe, ¿y Sí. si la pendiente compensada nos da negativa, un valor, cómo entramos a la tabla? Bueno. En este caso nos dio 0 justo, pero si daría negativa... Sí. Vamos a suponer que la pendiente sea... No, en ese caso es 0 siempre. O sea, no hay... la mínima es 0, no hay pendientes negativas, digamos. ¿Sí? Pendientes compensadas Bien. negativas no. 0 es la más baja, digamos. Bueno. El segundo tipo de ejercicio es un ejercicio, al igual que el caso de que vimos los otros dos equipos anteriores, son los ejercicios de plazo, donde yo, en este caso, necesito determinar el rendimiento de un equipo o de un grupo de equipos para determinar en qué tiempo o en cuántos días o en cuántos meses, según cómo lo exprese, puedo realizar una obra determinada. Y esa obra en general viene dada por obviamente un volumen de movimientos de suelo, ya que este equipo no se usa para movimientos de rocas, ¿sí? Porque no sirve para eso, sino que sirve para hacer movimientos de suelo exclusivamente. Entonces, en este caso, vamos a ver qué pasa si tengo que realizar un movimiento de suelo de, como dice acá, 300.000 metros cúbicos, con palas de esta capacidad. Acá un poco está cambiado, 21,4, es 24.
24,5. Vamos, ahí está. 24,5 de metros cúbicos de capacidad del RAS. Una distancia de transporte de 800 metros. Estos son los datos. Otra vez aparece el tipo de suelo. Siempre tiene que aparecer como dato el estado del camino y la pendiente del terreno. 3% en este caso. Entonces vamos a resolver a ver qué pasa, en qué tiempo puedo hacer este movimiento. El plazo, como en los casos anteriores, es el volumen de la obra dividido el rendimiento. Entonces mi dato obviamente va a ser el volumen, que ya lo tengo. Esto por ahí no lo puse. Está expresado en yacimiento. Esto vamos a poner en yacimiento. Para no confundir. Expresado en yacimiento. Entonces, mi variable o la incógnita es el rendimiento. El rendimiento se calcula como lo vimos anteriormente. Capacidad de carga, número de ciclos, factor de corrección o factor de eficiencia. En este caso, al ser el tipo del suelo arenoso, la capacidad de carga de la pala de arrastre va a estar multiplicada por el 30%. Es un suelo arenoso, es más un suelo tirando a friable. También pueden usarse valores intermedios si uno tuviese la certeza de qué tipo de suelo es, o puede hacer, en todo caso, el ensayo a escala real y decir, bueno, me está dando un poco más del 30 o un poquito menos del 40, o incluso algún valor distinto a esto. Pero estos son valores genéricos, es promedio por una tipología de suelo así dividida en dos tipos, en dos grandes grupos, ¿no? Entonces, la capacidad colmada va a ser la capacidad del RAS por el 30%, y defino ahí, en este paso, si voy a trabajar con todo el suelo suelto, o lo que hago es esa capacidad colmada, tratar de expresarla en condición de yacimiento, que también podría ser expresar el volumen de la obra en condición suelta. ¿Sí? Eso es lo mismo, siempre y cuando se haga las dos cosas de los cálculos, después se hagan en las mismas condiciones del suelo. Entonces, en este caso, si hago el volumen, la capacidad reducida a condición de yacimiento, divido por el factor de esponjamiento, que defino a partir del tipo de suelo, para suelo arenoso entre el 20 y el 25%, tomo un promedio y me da este 31, me termina siendo 25,89. El ciclo, como ya lo vimos, para una capacidad de 31,85, es una motopala que supera 25 metros cúbicos, entonces el ciclo de carga va a estar, el tiempo de carga va a estar en 1 minuto, y el tiempo de descarga en 0,8. Son las de mayor tamaño. Entonces, adopto 1 minuto para carga y 0,8 para descarga. Para la pendiente compensada, veo que el terreno está dado por un terreno tierra firme con conservación. Y en este caso, yo no usé este, porque esto es para arcilla dura con huellas, que cede bastante bajo el peso y se repara poco, etc. Entonces usé, como era una tierra firme con conservación, asumo que es un suelo duro y que no tiene mucha deformación, o sea que no está en esta condición en realidad, sino que está más en esta. Si bien esto describe una condición de grava, o sea, ripio, algo ondulado y que se dé poco bajo la carga, se ajusta un poco mejor a ese tipo de suelo, entonces tomo 32,5 como kilos por toneladas a la resistencia al rodado. En ese caso, si adopto 32,5, hago el cálculo, esto representa 3,25 de pendiente de resistencia al rodamiento,
sumado al 3% de pendiente real del terreno. Vamos a ver un poquito de vuelta acá, 3% positivo, ¿sí? Entonces, en todo caso ahora vamos a poner una negativa a ver qué pasa. 3,5, 3,25, más 3 son 6,25% para el caso de la ida, de la máquina cargada. Entonces vamos al ábaco de máquina cargada. Siempre tengan cuidado de que estén usando el ábaco que corresponde, porque los ábacos son parecidos, pero obviamente las curvas no son iguales. Son similares, parecen iguales, pero las curvas de velocidad estas son más empinadas en el caso de la máquina vacía, ¿no? Son distintas, no puedo tomar la misma. 800 metros de distancia de transporte, ¿sí? Tiro la línea a 800 metros, y en este caso 6,25 lo aproximo acá a interpolo, esto está entre 6 y 8, 7 está por acá, 6,5 está por acá, 6,25 está por acá aproximadamente. Entonces, saco el tiempo de minutos de la ida, están un poco por encima de los 2,60, este es 2,40, 2,60, 2,80, así que pongo poquito por encima, 2,42 puedo poner, aproximadamente tiempo de ida. Y en el tiempo de retorno, fíjense, a los 3,25 le resto 3, ¿sí? Ya que es menos la pendiente positiva, me da 0,25. Esa pendiente positiva, 0,25, perdón, la tomo con los 800 metros, prácticamente está pegada a 0, y me da aproximadamente 0,8, 1, 1,15 aproximadamente minutos, 1,10 le puse. Vamos a poner 1,15, un poquito más. Entonces, el tiempo del ciclo termina siendo la suma de todos los tiempos adoptados y definido a partir del ábaco. Entonces, la producción necesaria por ciclo sale de calcular la cantidad de ciclos por hora, que son 11,7. Repito todo el procedimiento que vi anterior, para una motopala, la producción por hora, la producción por día, para las 4 motopalas, producción por las 4 motopalas, y para el rendimiento, a partir de elegir un factor de eficiencia. En este caso, casi seguro que por el volumen de suelo son obras largas, así que ya me voy de cabeza a un factor de eficiencia bajo, y calculo el rendimiento total, como la producción total por 0,57. Entonces el plazo va a ser los 300.000 cúbicos expresados en yacimiento versus los 5.000, vamos a cambiar acá, 277, también expresado en yacimiento, ya que hice la reducción de la pala en su momento. Entonces me da como plazo 57 días para realizar ese movimiento de suelo. Hago la verificación del número óptimo, de la misma forma que hice anterior. El tiempo del empujador va a ser tiempo de carga 1 minuto, igual que el tiempo adoptado para la motopala, tiempo de impulso 0,15 fijo, el 40% del tiempo de carga, 0,4 es el tiempo de maniobra, y 0,10 el tiempo de contacto. Eso me da 1,65, si hago esta cuentita me da 4,3 y yo tengo 4 motopalas. Estoy en buenas condiciones porque tengo menos motopalas de lo que me exige o de lo que me define el número óptimo. Acá hice el cálculo, pero no corresponde, ¿sí? O sea, esto no lo tomen, simplemente como queda de la hoja copiada. Pero en definitiva, estoy en buenas condiciones, entonces aquí termina el ejercicio en este caso. ¿Alguna pregunta?
vamos a hacer una prueba que pasa si yo pongo menos 3%. ¿Mm? Que por ahí me dijeron a ver qué pasa cuando la pendiente es negativa. Todo lo demás se mantiene igual. Entonces lo que se modifica acá es que ahora la pendiente compensada, para el caso del acarreo, pasa a ser, este signo pasa a ser menos. ¿Mm? Entonces cuando hago la cuenta, 3,25 más menos 3 me da 0,25. O sea, lo resta. Y en el otro caso se modifica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es menos por menos. O sea, esto es desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista conceptual, es lo que le dije. Cuando va, en este caso, cuando va, el equipo va cargado, está bajando, y cuando regresa está subiendo. Claro. Si no, mi duda era si tenemos menos 4 de pendiente, en la compensada inicial nos va a dar menos 0,75 para entrar al abajo. Y Acá. ahí, ¿cómo hacemos, digamos? No, eso es 0. Ah, está bien, ahí está. Gracias. Sí, sí. Bien. Lo voy a dejar con 3 para no confundir el asunto. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Y el siguiente caso es el caso donde yo ahora tengo que seleccionar el equipo a partir de una obra y un plazo, ¿sí? Como dato inicial. Donde la obra tiene una duración y la obra tiene un volumen y una duración. Entonces, en este caso, digo, bueno, la obra es una obra de 120 días, tengo que movilizar 450.000 metros cúbicos de suelo arcilloso en un camino de tierra blanda con huellas y una pendiente del 1%. Y se puede optar por estas motopalas. En el caso que tenga la posibilidad de optar, y tengo motopalas de 10,7 metros, de 16,1 y de 24,5 metros cúbicos. Entonces, digo, bueno, voy a ver con cuál me quedo en función de los criterios que se aplicarán para la elección. En este caso, el equipo necesario va a ser la producción necesaria por ciclo sobre la capacidad del equipo, ¿sí? O sea, cuánto necesito hacer en el ciclo, que vendrá cuánto necesito hacer en el día, cuánto necesito hacer en la hora y cuánto necesito hacer en el ciclo. ¿Sí? Es un calculito que se va reduciendo en función del tiempo que voy adoptando como para expresar la necesidad, ¿sí? Necesidad de mover, tanto por día, tanto por hora o tanto por ciclo. Que conceptualmente es lo mismo, nada más que el tiempo es lo que cambia, el tiempo de referencia. Y por otro lado, la producción de cada equipo particular, o sea, cuánto produce por ciclo cada una de estas palas, y relacionando esas dos cosas, lo que necesito hacer en función de la obra, y del tiempo y del plazo que me da, y lo que tengo como posibilidad con el equipo, saldrá la cantidad de equipos necesarios para cumplir el plazo que me están imponiendo. Entonces, primer punto, necesito conocer la producción necesaria por ciclo. Para eso vamos a dividir. Vamos a expresar esto siempre me olvido poner en yacimiento, así no hay dudas. Entonces, tengo el volumen de la obra, expresada en metros cúbicos en yacimiento, y el plazo,
En este caso, lo que voy a hacer es expandir este volumen, lo voy a expresar en volumen suelto, para tener otra forma de resolverlo. Se trata de arcilla densa, suelo arcilloso, perdón, suelo arcilloso. Vamos a cambiarlo un poquito acá. Se trata de suelo arcilloso, entonces vamos a poner suelo arcilloso. Entonces, en ese caso, adoptamos un valor medio del 27% y un volumen suelto. El volumen suelto será 450.000 metros cúbicos por 1,27, ¿sí? Y dividido el plazo, 120 días, me dice que tengo que movilizar 4.763 metros cúbicos por día. ¿Mm? Ya lo tengo expresado en esa unidad de tiempo. Si lo quiero expresar en hora, lo divido por 8 y digo 595 metros cúbicos por hora. Para expresarlo por ciclo, primero necesito saber qué cantidad de ciclos. ¿Mm? Entonces, ¿qué hago? Determino primero el ciclo de la máquina. Entonces digo, bueno, esta es la producción, el rendimiento necesario. Rendimiento, ¿sí? Esto ya tiene incorporado todas las pérdidas, los factores de corrección, etc. Entonces, para poder convertirlo en producción, tengo que, digamos, desafectar del coeficiente de eficiencia. En este caso, entonces, elijo el coeficiente de eficiencia, desafecto el rendimiento necesario del coeficiente de eficiencia y lo convierto en producción necesaria por hora, que es con lo que voy a tener que comparar el equipo. En este caso, al ser un tipo de suelo arcilloso, vamos a tomar 40%, y vamos a elegir los tiempos del ciclo. Como hay 3 palas, yo podría hacer este cálculo 3 veces, una para cada ciclo, para cada tipo de pala, donde elegiría el tiempo del ciclo que corresponda a cada pala. Entonces, en este caso, yo lo que hice acá fue calcular la capacidad, digamos, colmada de cada pala, suelta, con el factor de 40%, entonces tengo palas de 15, 22,5 y 34,3. En este caso, prácticamente tendría un tiempo en cada una. La otra forma de hacerlo, más simple, es tomar directamente el promedio de estos 3 valores, que en definitiva es 0,8. Y hago un solo cálculo. Está bien igual, es factible hacerlo, por lo menos para un precálculo. ¿Sí? Para lo que nosotros estamos haciendo es más que suficiente. Pero podríamos hacerlo, ya les digo, calculando el ciclo para cada caso en particular. En este caso yo tomé tanto para carga como para descarga, un tiempo medio entre los 3. En definitiva es el tiempo de 0,8 y 0,7. Entonces, adopto esos 2 ciclos, tiempo acá está mal, 0,7. Y tengo que calcular el resto de los tiempos, el tiempo de transporte y el tiempo de regreso. Entonces, el tiempo de transporte, para eso tengo que elegir esta planilla, según el tipo de camino, y voy acá, digo, bueno, esto tiene tierra blanda con huellas, entonces me voy directamente para 75 o 50. En este caso vamos a elegir el de 50 porque no es que no tengo algo tan complicado. Aparentemente dice arcilla dura con huellas, una tierra blanda con huellas, cede un poco. Bueno, a ver, la verdad que me parece que elegí muy bajo. Vamos a elegir 75. Entonces, vamos a poner 75. A ver qué pasa. Y la pendiente compensada será entonces 7,5 más 1, 8,5. 7,5 más 1, 8,5. La pendiente real del terreno es
1% positiva, y voy aquí y digo, bueno, tengo, ¿cuánto era la distancia? Era 1000, voy a verificar si era 1200, sí, 1200 metros. Entonces en la tabla, en el ábaco, pongo la línea en 1200 y busco 8,5. Acá estoy medio complicado. Parece que me va un poquito acá. Por acá más o menos. Porque esto entre 8,5 y 10, ahí está 9, está 7 y 8,5 está pegadito a la curva. Así que más o menos estará por acá. Entonces, en este caso, tengo 4,8 y este sería 5, así que estoy en 5,10, en 5. ¿Estamos de acuerdo? 5 aproximadamente. 5,10 y 5. Entonces, vamos a 5 minutos. Tiempo de transporte, 5 minutos. 75. Vamos a calcular con 75 kilos. Y en este caso, la pendiente compensada es 7,5 menos 1, 6,5. Entonces, en el caso de la máquina vacía, vamos a 6,5. Esto es un poquito más acá. Ya que en la mitad aquí es 7. 7,5 pasaría un poquito por acá. Si le erramos, más vale errarlo por más y no por menos. 2,20. Perdón, 2,20. 2,30, 2,30, 2,35 aproximadamente. 2,35 minutos, ¿sí? Entonces, el tiempo total del ciclo son 8 minutos, 8,85 minutos. En ese caso, vamos a tomar la cantidad de ciclos que corresponden a 8,85. Y corresponde a 6,78 ciclos por hora. O sea, es 60 dividido este tiempo. La producción horaria necesaria, que la había calculado anteriormente, de acá, producción horaria necesaria, y la producción horaria o producción por ciclo, perdón, como yo les había dicho, primero la expreso en diario, después en horario y ahora por ciclo, que serían 154 metros cúbicos por ciclo. Entonces, la primera alternativa, hasta ahí tengo la producción necesaria por ciclo, y ahora la voy a comparar con la producción por ciclo que me da cada máquina, cada equipo elegido. Entonces, la primera alternativa, la primera máquina que tiene 10,7 metros cúbicos de capacidad colmada, vuelvo a calcular la capacidad, al RAS, y vuelvo a calcular la colmada, podría haber tomado del cálculo que ya hice, pero en definitiva, fíjense que haciendo la relación entre la producción por ciclo necesaria y la producción por ciclo de cada máquina, o sea, cada vuelta la máquina lleva eso, tengo prácticamente 11 palas, ¿sí? Una cantidad bastante importante de palas. ¿Qué hago? Verifico si esas 11 palas cumplen, ¿cuántos ciclos eran? 6,7, 6,78. Veo si cumplo el plazo, calculo la producción de las 11 palas, el rendimiento multiplicándolo por el factor de eficiencia, y el plazo haciendo la
división entre el volumen de la obra suelto, ¿sí?, que eran los 450.000 por el factor de esponjamiento, dividido el rendimiento de las 11 motopalas. Y me daría 111 días, o sea que estoy por debajo de los 120. En este caso, cumple el plazo. En el segundo caso, de 24,5, hago la misma cuenta y necesito 5 motopalas. O sea, divido la producción necesaria por ciclo de 154, dividido la producción por ciclo de cada motopala de 34,30 y me da, ¿sí?, 5 motopalas. Voy a ver si cumple el plazo. 5 motopalas dividido 7,68, 6,78, ¿no? Y entonces 108 días, o sea, tarda un poquito menos incluso. Y en el caso de la tercera alternativa, de la pala más grande, perdón, acá me parece que metí la pata. La segunda alternativa parece que tomé la tercera. ¿Puede ser? Bueno, 16,1, perdón, acá hay algo que hice mal. 16,1 es la segunda. 16,1. 22,54, acá son 7 palas. Disculpen por el error, 7 palas. Son 117 días. Y la tercera alternativa, que es la de 24,5, ahí sí son 5 palas. Y en este caso, las 5 motopalas por 6,78 ciclos por hora me darían 108 días. Bueno, en principio, yo siempre, la tendencia tiene que ser a elegir el equipo con menor cantidad de motopalas, ¿sí? Entonces, en este caso tengo 11, 7, 5. Entonces, en principio me quedo con 5. Vamos a ver qué pasa con el número óptimo. Entonces, calculo el ciclo del empujador, ciclo de carga adoptado 0,8, tiempo de impulso, tiempo de maniobra del 40% de 0,8, tiempo de contacto 1,37. Entonces, el número óptimo, hago la relación entre el ciclo de la motopala y el ciclo del empujador, y resulta, creo que el ciclo de la motopala era 8,85, vamos a modificar eso. 8,85 sobre 1,37 me da 7,5. Si yo adopto como número, adopté 7, entonces en ese caso no estoy en buenas condiciones porque no tengo problemas. Perdón, si adopté 5. O sea que 5 o 7 estarían dentro de la, digamos, dentro de lo que es número óptimo. Ahora, ¿qué pasa si yo adopto 11? Si yo hubiese adoptado la primera, entonces digo, bueno, si adopto la primera, tengo que poner este número real que adopté, hago la relación y fíjense, me da 0,65. Ese es el factor de corrección si hubiese adoptado 11 motopalas. Por lo tanto, el rendimiento real tiene que ser el rendimiento de las 11 motopalas. Vamos a ver si lo tomé bien. Rendimiento de las 11 motopalas, que es este, multiplicado por 0,65, me da 3.291 metros cúbicos por día reales, ¿sí? Por el efecto de la espera que tienen que hacer las motopalas. Eso me daría, recalculando el plazo, 174 días. Por lo tanto, si yo adopto 11 motopalas, no cumplo el plazo.
¿Alguna pregunta? Creo que ahí no habría opción de colocar otra topadora, entonces acortás el ciclo ese. O sea, mientras una topadora va empujando, cuando van a la mitad del recorrido ya podrían empujar a otra topadora. ¿Se Digamos, entiende? una alternativa es si vos tenés 11 motopalas y no tenés otra cosa y querés hacer funcionar las 11, vas a tener que incorporar empujadores. En ese Claro. caso tenés que armar grupos, ahí ya no, el cálculo no es sobre los 11.000, sobre los cuatro, o sea, vos ahí ya tendrías que hacer, el cálculo no serían las 450.000 metros cúbicos, porque ya son dos grupos distintos, que tendrías que analizarlo Sí, por sí. separado, ¿no es cierto? Es decir, bueno, cada grupo, si tengo 11, vamos a suponer 10, 5 me hacen una parte, 6 me hacen otra, ¿sí? Y tendré que calcular en base a ese agrupamiento, a ver si eso rinde, ¿sí? Pero Sí, no estoy pensándolo así a qué sé sí, yo, a obviamente, fines prácticos obviamente, de vos, la vos después vida. dimensionás el equipo en función, si vos tendrías 11 motopalas, y sí, yo te diría, la conclusión que se saca acá es que un solo empujador es insuficiente, tendrías que tener 2 o 3. ¿Mm? Claramente. Bueno, todos los ejercicios que siguen son similares. Yo les voy a mandar los grabos así ya le queda grabado. Les voy a mandar este modelo, ¿sí? O sea, hay varios ejercicios resueltos. Ustedes pueden ir probando, ir cambiando condiciones de terreno, ir cambiando condiciones ir variando las condiciones para ver cómo se van moviendo los valores. Pero en definitiva, conceptualmente son todos iguales, no hay mucha otra opción. ¿Mm? Así que yo, en honor de no hacerle perder más tiempo, esta clase se la mando grabada, tienen incluso la clase del año pasado, creo que también está disponible, y está, y bueno, y les mando esta planilla con los ejercicios. En el práctico, por lo menos, me ponen uno de cada tipo, o sea, uno de plazo, uno de rendimiento y uno de selección de equipo. ¿Mm? Ingeniero, Sí. le consulto, ¿cuándo estarán las notas del parcial? Mira, el problema que tuvimos con el parcial, las notas están, el problema es que hay un par de parciales que con el tema, se armó bastante lío con el tema de la presentación, algunos presentaron los prácticos en la teoría, otros en la teoría en el práctico, dividieron en el tema, presentaron una parte en el tema 1, una parte en el tema 2, entonces se armó un poco de lío con eso. Teníamos un par de dudas en las correcciones y que no estaban completas porque tuvimos que ir pasándonos los ejercicios todos los profesores porque estaban todos juntos, entonces tuvimos que pasarnos los archivos, pero demoró un poco, pero calculo que para más tardar el lunes, martes están levantadas las notas, ¿sí? O el fin de semana. ¿Sí? Faltaba ajustar un par de datos, de dudas que teníamos ahí porque se nos mezcló, como se mezcló con los del año pasado, bueno, fue bastante complicado el tema. ¿Mm? Bueno, gracias, ingeniero. Bueno, ok. Y el próximo parcial seguramente ya va a ser presencial, ¿o no, profe? Y esperemos que sí, por lo menos, viste que ahora ya están medio obligando a que las clases sean presenciales. El parcial, en este caso, yo creo que sí, que Bien, casi sin ninguna duda va a ser presencial y va a ser mejor para todos. ¿Mm? sí. Porque la verdad que se armó bastante lío con esto. Bueno, no sé, cualquier duda que tengan me consultan, ¿sí? Por ahí el otro día, pido disculpas, alguien me hizo una consulta y la verdad que justo yo estaba de viaje, no la leí a tiempo, la leí después del parcial. Me consultaron por WhatsApp, no, perdón, por mail.
Y bueno, pero cualquier cosa, si yo no lo respondo, la pregunta se la pueden hacer también a Facundo o a los otros profesores. Si es de práctico, se la pueden hacer a Facundo, si es de teoría, obviamente a los otros profesores también. Pero desde ya insistan con el tema de mandarme correos si es que necesitan respuesta, porque por ahí no lo leo a tiempo, pero no es que no les quiero responder. Bueno, si estamos todos de acuerdo, cerramos acá la clase y bueno, les mando el archivo grabado. ¿Estamos? Dale, ingeniero, hasta la próxima. Bien, Bien. gracias. Hasta luego. Perfecto, hasta luego. Corte la grabación, Inge, me quedo un rato. ¿Cómo? Que corte la grabación, me quedo un rato. Sí.